Parashat Emor. El tema más significativo en estos capítulos de la porción de la Torá, en la Parashat Emor, la cual comprende del capítulo 21, verso 1 al capítulo 24, verso 23 del Sefer Vayikra o libro de Levítico. El tema más significativo son las reglas, las leyes para los sacerdotes que sirven al Eterno en el tabernáculo. Hay reglas en este libro que rigen la conducta y la forma de comportarse de los Kohanim, de los sacerdotes y los levitas. Estas reglas, algunas de estas reglas prohíben a un Cohen impurificarse ritualmente, impurificarse para el servicio al Eterno. ¿Cómo? Prohíben que un Cohen asista al funeral de miembros de su familia que no sean familiares directos, tales como el padre, la madre, el hijo o la hija, ¿sí? La hija siempre y cuando ésta sea soltera, porque si ya está casada, ya el esposo de ella es el que se encarga del funeral, del entierro y de todo. El Cohen no puede impurificarse ritualmente por esto. Esta ley de impurificarse, que prohíbe impurificarse, tiene una excepción llamada el Met Mitzvah. Met Mitzvah trata sobre un cadáver que es encontrado en un lugar desértico, ¿sí? En un lugar solitario, o de una persona que ha muerto y que no tiene parientes o familiares que se ocupen de su funeral y de su entierro. Cuando no hay otra persona que se ocupe del entierro de esta persona, el Cohen debe de hacerlo, aunque se impurifique. No obstante, a pesar de esto, el Cohen no pierde su ministerio sacerdotal en el Mishkan o en el Beit HaMikdash, esto es en el tabernáculo o en el templo. Al tener en cuenta estas normas de impurificación, nos es más fácil entender la reacción que tuvo un Cohen y un levita que son mencionados en una parábola que el Ribi, el maestro Yeshua, nos cuenta en la parábola del buen samaritano. Tal vez ustedes recuerden esta parábola que habla sobre un Cohen, un sacerdote que va caminando por un camino y ve a una persona tirada y no se detiene pensando que está muerto. Lógicamente no se puede parar él a atenderlo por la cuestión de la impurificación. Pasa un levita, tampoco se detiene por la cuestión misma de la impurificación, pero pasa un samaritano y él sí se detiene y ayuda a la persona, incluso la levanta, la lleva a una posada, la deja ahí, le da dinero al posadero y le dice: atiéndelo, cuídalo, yo paso por aquí de regreso y te solvento todos los gastos que hayas hecho con él. Si pensamos en estas reglas que tenían los Cohen y los Kohanim y los Levim, o sea, los sacerdotes y los levitas, es más fácil entender la reacción de estos hombres. Pero aquí también entra otra situación. Ellos, tanto el Cohen como el levita, tal vez quizás no sabían si realmente este hombre que estaba tirado ahí estaba muerto o estaba vivo. Si el hombre hubiera estado muerto, excelente, tenían toda la razón para evitar el contacto con el cadáver, para no contaminarse y perder así su ministerio. Pero la parábola nos dice que era un camino transitado, que había pasado un levita, un sacerdote, un samaritano. Quiere decir que era un camino transitado, no podía considerarse un lugar desértico o un lugar solitario. Por esta razón se les puede dar la razón de que no tendrían la responsabilidad de acercarse a él y de sepultarlo según la norma del Met Mitzvah. Pero en el caso de que esta persona estuviera viva, había que ayudarle.
¿sí? Había que ayudarle, había que checarlo y atenderlo. Aquí da la impresión de que el Cohen y el levita no estaban interesados en lo más mínimo en saber si la persona estaba viva o muerta. Ellos pasaron de largo, ¿sí? Y eso se puede traducir como una falta grave. ¿Por qué traducir una falta grave? Lo vemos como una falta grave si estamos diciendo que tenían razón en no detenerse. En el caso de que el hombre estuviera vivo, cometieron una falta grave al no ayudarle, al no cumplir el mandamiento que aparece en el capítulo 19 de Levítico, en el capítulo 19 de Vayikra, en donde está escrito: no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Es como si nosotros fuéramos por la carretera en nuestro vehículo y vemos un accidente donde hay personas tiradas, un choque, una volcadura donde hay personas tiradas, y no nos detenemos a tratar de ayudar, ¿sí? Suponiendo que todos están muertos, cuando no sabemos que si están muertos o están vivos, ¿sí? Hoy en día diríamos, o como decíamos nosotros en los servicios de emergencia, le damos el beneficio de la duda, ¿sí? Y nos abocamos a realizar el chequeo de esta persona. No te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Cuando vemos estas situaciones hay que detenernos siempre y cuando no represente un riesgo para nosotros, un riesgo en el sentido de que podamos salir lesionados o de que podamos nosotros estar heridos. También en esta parashá, en esta porción de la Torá, se especifica la vestimenta que deben de usar los sacerdotes, se especifica la forma en que deben en que deben de traer su cabello, lo que comen. Son muchos requisitos que tenían que cumplir estos hombres. El ser un Cohen era un trabajo muy serio, un trabajo muy demandante, sirviendo al Eterno en el recinto sagrado del templo. Estas reglas para los sacerdotes y su servicio es algo que muchos de nosotros realmente no entendemos, porque muchas veces servimos a nuestras comunidades en un mundo muy secular, ¿sí? Con un paradigma muy secular. Nos basamos a cómo es el día, a cómo es los días en esta época, en esta generación. Actualmente muchas de las personas que dicen servir, entre comillas, digo, servir al Eterno, no tienen ni idea ni consideran las graves consecuencias de ser un siervo de Adonai cuando no se cumplen las reglas para este tipo de servicios. El principio que el Ribi, que el Santo Maestro Yeshua nos dio, un principio, ¿sí?, que viene escrito en Lucas 12:48, es algo que debería de poner el temor a Adonai en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que queremos y que decimos servirle al Eterno. Digámoslo así, esta regla que Yeshua nos da, dice: pero el que no la sabía, la Torá, pero cometió cosas que merecen castigo, será castigado poco. A todo el que se le ha dado mucho, de él se requerirá mucho, y al que mucho le han confiado, le pedirán más. Pero el que no la sabía, no sabía qué, la Torá, ¿sí? El que no conocía la Torá, pero cometió cosas que merecen castigos, será castigado poco, ¿sí? Va a ser castigado de acuerdo a lo que haya cometido, pero él no conocía la Torá. Esto no lo excluye, no lo salva del castigo. El desconocimiento de las leyes no te exime de tu castigo, dirían los abogados hoy, o los juristas hoy en día, ¿sí? Pero cuando tú conoces de Torá, cuando tú eres estudioso de Torá, ya conoces la ley, ya conoces las instrucciones que ha dado el Eterno. Cuando has empezado a estudiar la Torá y has empezado a desentrañar secretos, y has empezado a conocer más, se te está dando mucho y se te va a requerir mucho. Te han confiado mucho y te van a pedir más el momento en que estés ante el trono del Eterno para rendir cuentas.
Todos sabemos que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todos debemos tomar este principio dado por el Rivi mucho más en serio. Este principio incluye nuestros asuntos financieros, familiares, nuestros horarios, nuestra relación con las autoridades, nuestros impuestos, incluye todos nuestros aspectos de la vida, todos los aspectos de nuestras vidas. El que quiera servir al Eterno, le recomiendo que lea el libro de Vayikra, el libro del Levítico, para que vea lo serio que es servir al Elohim Todopoderoso. El servicio en el Mishkan y después en el Beit HaMikdash, o sea, en el tabernáculo, después en el templo, vamos a decirlo así, les quitaba su libertad de elección en el buen sentido de la palabra. No eran esclavos, ¿sí? Pero tenían que separarse estos hombres, tenían que apartarse. En la Torah se le llama, tenían que santificarse, ¿sí? Tenían que ser kadosh, apartados. Eso es lo que significa la palabra kadosh, apartados, ¿sí? Tenían que ser apartados del resto del pueblo de Israel. No que no vivieran en el pueblo de Israel o que no vivieran ahí, pero no podían hacer lo mismo que el pueblo de Israel. No podían venir como ellos quisieran al santuario sagrado. Hoy en día vemos a la gente que va a los servicios a escuchar la palabra del Eterno, o que van a servir al Eterno, y los vemos como si fueran a una boda, como si fueran a una fiesta, porque eso sí, para ir a una boda, a una fiesta, se visten excelente, ¿sí? Se ponen las mejores ropas, pero cuando van con el Eterno, cuando van al servicio del Eterno, se ponen lo primero que encuentran, ¿sí? Ellos tenían que prepararse y usar la ropa adecuada, ¿sí? No podían seguir la moda de la generación y usar cualquier tipo de corte de cabello que desearan, o porque estaba de moda, ¿sí? O porque los demás lo traían, ¿sí? Ellos no podían profanar su cuerpo con tatuajes o con marcas, hacer cortes en su cuerpo. Su cuerpo era para el servicio del Eterno. El Cohen tenía que ser perfecto, ¿sí? Un comentario que yo leía de uno de esos grandes comentaristas de la Torah decía que el Cohen tenía que ser, el Cohen Agadol tenía que ser perfecto, belleza física, fortaleza, buenos modales, etcétera, etcétera. Tenía que ser perfecto para el servicio al Eterno, ¿sí? No tenía que ser engreído, no tenía que ser pedante, tenía que ser humilde. El sacerdote, si moría uno de sus amigos, no podía ir al entierro, no podía estar en la misma habitación o bajo el mismo techo de un cadáver. El servicio al Eterno es difícil. Estos hombres no podían casarse con cualquier mujer, que si le gustaba a una mujer no podía casarse con ella si no pertenecía a la tribu de Leví, ¿sí? Si no era virgen, ¿sí? Muchos requisitos. Hoy en día a mí me ha tocado ver hermanos, por decirlo así, o personas que tienen cierta responsabilidad en las congregaciones, y los ves y parece que estás viendo a alguien que está parado en la esquina, ¿sí? No se visten. Vas a servir al Eterno, vístete bien, usa tus mejores ropas, ¿sí? Así que tal como lo hacía el Cohen Agadol, o como hacían los Kohanim, como lo hacía el sacerdote principal, su sacerdote supremo, y los sacerdotes, que tenían que usar ropas específicas. No uses la ropa que usas diario, no uses la ropa que usas todos los días para el servicio en tu congregación. Debes de tener ropa especial para esos días. Otro de los temas, o el segundo gran tema en esta Parashá Emor, son las Moadim. ¿Qué son las Moadim? Son las santas convocaciones del Eterno, ¿sí? No son las fiestas judías, no son fiestas del pueblo judío, ¿sí? Son convocaciones
del Eterno. Y podríamos decirlo que es un problema para muchas personas que dicen seguir al Dios de Israel, ¿sí? Pero dicen que eso ya no vale. En nuestro caso tratamos de seguir las Moadim, las convocaciones, en su fecha, cuando lo marca el Eterno, pero muchas personas no lo hacen. Dicen que eso ya no es válido, que ya está abolido, ¿sí? que Mashiach, que el Mesías vino y abolió todo eso. Y él mismo lo dijo creo que es Mateo 24, cuando él dice, yo no he venido a abolir la ley ni a los profetas, o sea, la Torah y a los profetas, sino a darles cumplimiento, ¿sí? Él no vino a abolir nada, él vino a darle cumplimiento y a enseñar cómo se debían de hacer las cosas. El Ribi y sus Talmidim, Yeshua y sus apóstoles, guardaron todas las convocaciones del Eterno. Y esto está claro en la Brit Hadashah, en el mal llamado Nuevo Testamento. De hecho, Rab Shaul, o como muchos lo conocen, el apóstol Pablo, ¿sí?, le dice a la congregación de Corinto que debe celebrar Pesaj, que debe celebrar la Pascua con un mandato claro. En 1 Corintios 5, 7 al 8, capítulo 5 del 7 al 8, dice, por lo tanto, celebremos la Moad, celebremos la fiesta, la convocación. La razón que da Shaul es, Mashiach es nuestro Pesach, Mashiach es el Mesías es nuestra Pascua. Dice aquí en este versículo, dice, porque en verdad Mashiach, el Mesías, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos la fiesta, no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad, ¿sí? Hay que recordar que en Pesach se sacrificó un cordero, ¿sí?, y se usó la sangre para marcar los postes y los dinteles de las casas del pueblo hebreo en Misraim, antes de la salida de Egipto. Y es lo que vino a hacer el Ribi, ¿sí? Su sangre nos ha salvado, nos ha dado la entrada a todos aquellos que creemos realmente en el Ribi y en el Dios de Israel, a esto de la Torah y todo eso. Ahora, el pueblo de Israel, las Moadim marcan tiempos, las fiestas, las convocaciones marcan tiempos. Es la agenda que tiene el Eterno para ir marcando los tiempos del pueblo de Israel y de los Bnei Israel. La percepción que tiene el pueblo de Israel del tiempo no se ve como una línea recta en un gráfico que va desde el punto A hasta el punto B en un plano horizontal. La comprensión del tiempo que tiene el pueblo de Israel es más como un círculo, ¿sí? O un ciclo de vida que gira en torno a las Moadim, ¿sí?, iniciando por el Shabbat, ¿sí?, una y otra vez. Nuestro ciclo se enfoca, como lo he dicho, en las Moadim, en las convocaciones del Eterno, las cuales, a excepción del Shabbat, ocurren anualmente. El Shabbat es cada semana, cada séptimo día, pero las Moadim, las convocaciones, ocurren anualmente. Todos los años volvemos a las porciones semanales de la Torah. Cada año volvemos a iniciar el estudio de las parashot de la Torah, ¿sí? Este ciclo de vida es una espiral que nunca se cierra, sino que continúa progresando y desarrollándose. Cada año aprendemos algo nuevo de cada parashá. El énfasis principal de pensar en el tiempo como de naturaleza cíclica es el paso de información que le debemos dar a los niños y a los jóvenes. Es la continuación de una cultura, es la continuación de la confianza y de la fe que tenemos en el Eterno, y es la forma de vivir que la próxima generación debería de adoptar para que puedan continuar en el camino que conduce a la vida y que conduce al Eterno, que conduce al Dios de Israel, ¿sí? En todas estas convocaciones que observamos cada semana, cada año, se supone que nuestros hijos
deben de estar en el centro de este evento, ¿sí? Los niños y los jóvenes deben de ser los principales destinatarios de esto, ¿sí? Porque el objetivo es que sigan el camino que comenzaron todos aquellos grandes hombres como Abraham, como Jacob, Isaac, los patriarcas, cada patriarca de las 12 tribus de Israel, para que ellos puedan seguir creciendo y mejorando en el camino, ¿sí? En su camino, en el camino que les va a mostrar cómo vivir, ¿sí? Cómo vivir de acuerdo a lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Ellos tienen que aprender de nosotros, tienen que sumarse y mejorar para que las generaciones futuras continúen construyendo, ¿sí? Sobre esta ideología, sobre estas enseñanzas, sobre esta forma de vida, ¿sí? Que nos da la Torah. Cuando las enseñanzas del Ribi, de nuestro santo maestro Yeshua, y sobre todo las enseñanzas de la Torah del Dios de Israel, están en el centro de la familia, podemos crecer y desarrollarnos, ¿sí? Así como también puede crecer y desarrollarse nuestra comunidad y nuestra sociedad. Por otro lado, la incredulidad y la distancia de la Torah o distanciarnos de la Torah puede romper la unidad familiar y destruir nuestra sociedad. La palabra del Eterno requiere que construyamos y mejoremos nuestra comunidad. Estamos obligados a cuidar a quienes nos rodean, especialmente a los pobres y a aquellos que son diferentes a nosotros, ¿sí? La palabra del Eterno requiere de nosotros para construir una sociedad justa y solidaria. Por eso la Torá habla sobre, nos da reglas de convivencia, ¿sí? Entre sociedad, entre vecinos, responsabilidades de cada uno de nosotros, responsabilidad de los soldados, responsabilidad de los sacerdotes, responsabilidad de los jueces, responsabilidad de las mujeres, responsabilidad de los hombres, ¿sí? Pero al final todos formamos una sola unidad. Podríamos pensar para nosotros mismos, bueno, antes de eso hay que examinar un mandamiento interesante que aparece en nuestra porción semanal de la Torah. Sí, dice, esto es en el capítulo 23, verso 22 de Levítico o de Vayikra, dice, cuando ceguéis la cosecha de tu tierra, no ceguéis hasta los bordes de tu campo ni recojas toda tu cosecha. Déjalos para los pobres y para el extranjero que resida entre ustedes, yo, Hashem, tu Elohei. ¿Sí? Aquí podríamos pensar, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando en ese tiempo, en esa época, cuando una persona iba y recogía la cosecha de su campo, no debía de recoger lo que estaba en los bordes, ¿sí? Tenía que recoger, eso lo dejaba para las viudas, para los huérfanos, para el extranjero, para la gente que no tenía, ¿sí?, que comer, y que ahí aprovechaba y recogía granos, recogía frutas para ellos. Aquí podríamos pensar para nosotros mismos, hoy en día, espérame, pero si los pobres quieren pan, pues, oye, que se pongan a trabajar. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Soy una persona que trabaja duro para ganarme la vida. ¿Por qué debería dar el sudor de mi frente a otros, a personas que ni siquiera conozco? Ese es el pensamiento de mucha gente hoy en día, ¿sí? ¿Quiere comer? Que trabaje. ¿Lo tengo que ayudar? ¿Por qué? ¿Sí? Aunque nuestro tiempo sea precioso y nos pertenece, entre comillas, nos pertenece, no vivimos en una burbuja, ¿sí? No vivimos en una burbuja. Más bien vivimos en una sociedad entre personas y necesitamos contribuir con algo de nuestro valioso tiempo para mejorar nuestra comunidad. La Torá dice que las personas deben de ayudarse unas a otras, incluso a nuestra costa, aunque nos cueste. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? El Eterno nos ordena no cosechar hasta los bordes del campo, sino dejar grano y fruta para que los pobres vengan a recogerlo. Él dividió desigualmente el dinero y los activos entre nosotros, y de la misma manera nos ordena que dejemos que los necesitados entren a nuestros campos y recojan la fruta. Con esto queremos decir que el Eterno ha dado la Torá en forma desigual. No todos tienen acceso a la Torá, no todos tienen
la posibilidad de estudiar la Torah. Hay que dejar que aquella gente que quiere aprender se acerque a nosotros. Aquella gente que realmente quiere aprender. Aquella gente que realmente quiere acercarse al Eterno, conocer al Eterno, al Dios de Israel. Hay que dejarlo que se acerque. Hay que darle de ese fruto. Hay que darle de esos, dejarlo que recoja de ese campo que hemos estado labrando. En Lucas 14, versículos 12 y 14 dice: cuando des una comida o cena, no invites a tus amigos, tus hermanas o hermanos, tus parientes o tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos, y vas a ser bendecido. Pues aunque ellos no pueden recompensarte, vas a ser recompensado con la resurrección de los justos. ¿Sí? Lo que Hashem Avinu, Adonai nuestro Padre acepta como puro e impecable es esto: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su angustia y evitar que el mundo se contamine. Esto lo dice Santiago 1:27. ¿Sí? Pero ¿de qué comida estamos hablando? Estamos hablando de la comida que da la Torah. La Torah es comida de vida, es lo que mantiene viva el alma. ¿Sí? Eso es lo que debemos de darle al pobre, al necesitado de la palabra del Eterno, al pobre. No digo que no los ayudemos con algo, hay que ayudarlos. Cuando podamos ayudarlos, hay que ayudarlos, ¿sí? Pero hay que darles también una palabra de fe, una palabra de esperanza por medio de la Torah. Hacia el final de esta parábola, ¿sí? Hacia el final, perdón, de esta porción de la Torah, de esta parashá Emor, nos encontramos con una historia peculiar y que es un poco difícil de entender. Sin embargo, esta historia es importante y relevante para nosotros hoy en día. Esta historia, resumida así a grandes rasgos, viene en el capítulo 24 de Vayikra, de Levítico, a partir del versículo 10, y dice: ahora, el hijo de una madre israelita y un padre egipcio salió entre los israelitas, y estalló una pelea en el campamento entre él y un israelita. El hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre con una maldición. Entonces lo llevaron ante Moshe. El nombre de su madre era Shelomit y era hija de Dibri el danita. Lo pusieron bajo custodia hasta que se les hiciera saber la voluntad del Eterno. ¿Y cuál es el desafortunado final de esta situación? Dice en Levítico 24 igual, 24, 13, 14, dice: entonces Hashem le dijo a Moshe: lleva el blasfemo fuera del campamento, todos los que lo escucharon deben poner sus manos sobre su cabeza y toda la asamblea debe apedrearlo. Sobre este asunto hay muchos comentarios, diferentes comentarios de diferentes comentaristas y exégetas de la Torah. Esta historia plantea muchas preguntas. La Torah se molesta en contarnos este relato, pero no entendemos el contexto de la historia, ¿sí? La lección y las razones que llevaron a este difícil incidente. Uno de estos comentaristas nota el uso de la frase o de la palabra salió. ¿De dónde salió este hombre? ¿Salió de su tienda? ¿Salió de dónde? ¿De dónde salió? ¿Sí? Él dice: tal vez se volvió loco. ¿Sí? Este hombre salió, pero de su marco, de su cordura, ¿sí? Perdió el sentido de su conducta. Una persona que está en medio de una amarga discusión o una disputa a menudo pierde los estribos y el control sobre sí mismo, ¿sí? Y cuando pasa esto es capaz de cometer cualquier cosa, ¿sí? Es capaz de cometer una locura, es capaz de cometer cualquier cosa, ¿sí? La Torah ordena que un blasfemo sea apedreado hasta la muerte. La pérdida de los impulsos, la pérdida de los estribos o la locura temporal son inaceptables. Hoy en día, ante un juez, un abogado, un buen abogado te puede sacar libre si cometiste algo alegando que tuviste locura temporal, ¿sí? Es una buena excusa y aceptable ante el juez,
¿sí? Y se contratan médicos y psicólogos, psiquiatras, y si esos médicos dicen, sí, perdió la cordura momentáneamente, te van a mandar a un hospital a rehabilitación y después sales libre, ¿no? Pero ese no es el tema de hoy. La lección de este comentario es simple. Debemos mantener la paciencia y la calma en cada situación. Cuando una persona bebe alcohol en exceso, pierde el control de sí misma. Y a esto la ley tiene prohibido, a esta persona la ley le tiene prohibido conducir porque no sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Aunque él diga, no, cuando yo bebo manejo mejor. No es cierto. Y puede causar graves daños, incluso la muerte, si al operar el vehículo atropella a una persona y la mata. ¿Sí? Puede causar una muerte. Nosotros como personas inteligentes sabemos esto. ¿Sí? Cuando una persona alcanza un umbral de ira particularmente alto, pierde el control sobre sus palabras y sus acciones. ¿Sí? Y es capaz de causarle daños a una persona, a una propiedad. ¿Sí? Hay una historia, incluso cuando perdemos el control, nuestro control, en una discusión, podemos decir palabras demasiado hirientes. Una pequeña historia que me gusta de un muchacho que pelea con sus padres y los insulta y les dice cosas desagradables. Va y se encierra en su cuarto y después va el abuelo, le toca y le dice, hijo, ven, ayúdame por favor, necesito tu ayuda. Vaya, abuelo, ¿qué? ¿Pero qué necesitas? Ven, ayúdame por favor. Le da unos clavos, un martillo y le dice, ponlos en la puerta, por favor. El muchacho los clava a regañadientes y cuando están clavados les dice el abuelo, ahora quítalos. Pero abuelo, ¿para qué me dices que los pongas y ahora quieres que los quite? Tú quítalos. Los quita el muchacho los clavos y quedan los hoyos en la puerta. Luego le da resanador, una pasta y le dice, tapa los hoyos, por favor, y los tapa. Y le dice, ¿ya los tapaste? Sí, ya los tapé, ya no se ven. Y le dice, no. Le dice el muchacho, ¿ya desaparecieron esos hoyos? Y el abuelo le dice, no, los hoyos no han desaparecido. Los hoyos ahí están. Lo que tú hiciste hoy con tus padres, al insultarlos y al hablarles de esa manera, es lo mismo que hicieron esos clavos. Hicieron unos hoyos. ¿Sí? Y aunque tú vayas y te disculpes con tus padres, es como si les pusieras un resanador a esos hoyos. Pero los hoyos ahí están. Esos hoyos ya no se tapan. Ya no desaparecen. Esos hoyos ahí están. Y es lo que pasa cuando perdemos nuestro control, el control de nuestras emociones, nuestro control, e insultamos a otras personas y les decimos palabras hirientes.